Bueno, de repente se ha multiplicado el estudio de Nunca Fuiste al Cine aquí en La Tribu. Estuvo recién Poli Sosa Hall hablando sobre el Bafisi, haciendo un resumen impresionante porque habló un montón de todas las secciones del Bafisi, habló en 25 minutos, así que fue impresionante. Y ahora tenemos a los entrevistados que están aquí presentes. Acá está Julio Iamarino, que es trabajador de la ENERC, representante de ATE en el comité académico. A su lado está Ana Peterbach, que es directora, guionista y parte del consejo académico de la ENERC. Y acá enfrente a mi derecha está Juana Olmedo, que es estudiante de la ENERC. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias por acercarse acá a La Tribu, a Nunca Fuiste al Cine. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, nosotros ya el año pasado hablamos muchas veces sobre NER. Nico Betromile es como un referente al quien le preguntamos constantemente cosas y él no ha salido al aire, nos ha mandado audios. También vinieron estudiantes de la ENERC a hablar acá con nosotros y nosotras, pero bueno, lamentablemente, sí, estamos muy contentos y contentas que estén acá, pero no por el motivo, o sea, estaría bueno que estén por otra cosa, pero la ENERC sigue bajo esta política de ajuste y la está pasando mal, como la mayoría de las universidades nacionales. Bueno, no sé quién quiere empezar y contarnos un poco qué está sucediendo ahora en la ENERC, cómo está la ENERC, cómo está desde hace unos años. Túnense como quieran, el micrófono es de ustedes. Bueno. No sé si dale, empieza Juana, entonces. Sí, un poco que nosotros somos, desde el estudiantado ya habíamos estado, como comentaban, en el programa. Vino Bruno, que sigue siendo el presidente del centro, yo lo acompaño como vice. Desde el estudiantado lo que venimos viviendo hace varios años, desde el inicio de la gestión de Javier Milei y con Carlos Pirovano como presidente del INCA, es una ENERC cada vez más reducida a ni siquiera lo mínimo indispensable para que la escuela subsista, con nuestros docentes cobrando cada vez menos, el cuerpo no docente reducido a una mínima fracción de lo que es. Van a saber explicarlo mejor que yo, pero desde el estudiantado lo que se vive es un abandono bastante fuerte de una escuela que realmente no era necesaria la intervención que está sufriendo. Era una escuela que funcionaba con sus cosas, como todo, pero una escuela que produce, que exporta técnicos y directores y guionistas y productores año tras año de una gran calidad, y que ha sido un pilar de la industria cinematográfica por mucho tiempo, y que realmente es una pena transitarla de la manera que se la está transitando, porque la comunidad que tiene es hermosa y experimenta desde las autoridades un muy fuerte abandono injustificado. Eso un poco de mi parte. Sí, bueno, yo soy representante de los instructores, los docentes nos llamamos instructores en la escuela. También soy egresada de la escuela hace muchos años, de hecho somos compañeros de camada con Julio. Y la verdad es que, como dice Juana, desde que asumió la nueva gestión, a pesar de que continuamos digamos mayormente los docentes continuamos en nuestros puestos, no así el cuerpo no docente y no así los empleados del INCA, que hubo una reducción brutal y salvaje, pero sí empezó otro tipo de recorte que básicamente tiene que ver con nuestros salarios. Nosotros venimos reclamando desde principios del año pasado un incremento salarial. Acércate un poquito. Acá, ahí, perfecto. Un incremento salarial que se vio, que tiene una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 140 o 150%. Y nos aumentaron, después de muchísima insistencia, nos aumentaron un 20% en algunos casos. En otros casos, inclusive, sufrieron un recorte porque en realidad lo que sucedió fue que en pos de ordenar, esta famosa palabrita que está tan en boga en estos tiempos, de un reordenamiento necesario. Nosotros coincidimos en que efectivamente la escuela necesita un nuevo plan de estudios, entonces nosotros estábamos de acuerdo en que había que reordenar, pero que primero había que hacer esta reforma del plan de estudios para después ordenar con cierta lógica, pero se hizo al revés, se hizo un reordenamiento a espaldas de la comunidad, en realidad como
digamos, de manera que vino de arriba y se implementó directamente a pesar de nuestro rechazo, nuestras quejas, nuestros señalamientos sobre las cosas que veíamos que iban a perjudicar a toda la escuela. Y en algunos casos hay ayudantes que inclusive ganan menos que antes, ¿no? O sea, por el mismo tiempo de trabajo están ganando en bruto menos. Eso por un lado. Por otro lado, que las sedes regionales, que la escuela desde hace 10 años tiene sede en 4 provincias, además de las sedes de animación que son más nuevitas, pero las sedes regionales, que es una carrera que se llama realizador integral, perdió desde que asumió la nueva gestión, perdió la presencia continua de los docentes viajeros, porque en cada región hay una sede en Formosa, otra en Jujuy, otra en Neuquén y otra en San Juan. Y no hay docentes tan preparados como en AMBA, ¿no? Como ya sabemos la historia de nuestro país. Entonces, lo que se había planteado como estrategia era que haya una cantidad de docentes viajeros para ir formando, porque sí se van formando ayudantes, inclusive los propios egresados de esas sedes empiezan a formar parte del cuerpo docente. Pero la idea era que los estudiantes no necesariamente tengan que venir a Buenos Aires, sino que un poco podamos acercar la educación y la experiencia, porque en realidad son docentes todos que trabajan en la industria. Entonces, pero bueno, eso se vio recortado inmediatamente y todavía no se pudo restablecer. Se restableció a cuentagotas el año pasado en muy pocos casos, y en algunos casos, como es el de la CDNA, quedaron los estudiantes como presos de un litigio entre fuerzas políticas, porque quien gobierna la provincia de Formosa no pertenece al partido oficial. Entonces, ahí quedaron los estudiantes, se tuvieron que suspender las clases, y todavía estamos esperando que se retome. Esa sede está parada, de hecho tampoco hubo ingresantes este año. No sé si Julio querés agregar algo a esta primera pregunta. Sí, yo puedo hablar de aparte de compartir lo que dijo Juana y Ana, estamos inmersos en la misma realidad todos los días. La situación, que por ahí vos adelantaste antes que había hablado con Nico, que es mi compañero, la situación es del personal que había en el instituto, es de 500, casi 600 despedidos, 586 más o menos, donde nosotros contamos, yo por lo menos personalmente cuento los retiros voluntarios también, porque sí, es una especie, de despido encubierto, porque es medio una extorsión, si te vas, no te vas, te echamos. Y hay gente que obviamente, no le queda otra que tomarlo. Sí. En la escuela, los trabajadores despedidos son 44 en ese universo del Inca. Lo que, plantea lo que decía un poco Juana, las áreas, están sobrepasadas, hay cosas que yo en la biblioteca, por ejemplo, yo trabajo en la biblioteca de la escuela, éramos 8 compañeros, ahora somos 5, y evidentemente, tenemos una serie de tareas que tenemos que dejar de hacer. Por ejemplo, te pongo un ejemplo hasta que parece tonto, nosotros tenemos un archivo, ¿no? Que seguimos todos los días con los diarios, ¿no? Donde, recabamos información de cine, series, televisión, todo el día con el audiovisual, que son 3 diarios por día. La Nación, Página 11, Clarín, los diarios de mayor tirada, eso lo cortaron, por ejemplo, que para el instituto, no significa ningún gasto, no son 3 diarios por día, por mes son 2 mangos. Entonces, aparte de una cuestión económica, yo creo, ahí hay un ensañamiento, porque ya lo dijeron, no es que no es una interpretación mía, ya desde los lugares oficiales han dicho, que las universidades, los lugares de la cultura, en este caso, el cine, son son los lugares donde menos pueden penetrar y, donde se nos consideran los más enemigos, no son los lugares donde están, haciendo más hincapié para desarticular. La universidad se ve también, ¿no? Obvio, ¿no? Por ahí tiene más repercusión, pero en el instituto y en la escuela pasa lo mismo, son lugares donde la idea, es desarticular todo eso. Por eso, Ana por ahí después puede explicar más que está, más inmersa en la industria, pero
está virtualmente paralizada. El otro día hicieron una gran propaganda porque lanzaron un concurso de postproducción de no sé cuánto, de re poquito proyecto, como si eso, digamos, fuera una digamos, eso no existe al lado de lo que era la producción antes del cine. Dudo que tengamos oyentes libertarios entre nuestras huestes, pero capaz que alguno que otro hay, y esto tal vez llega a alguno ahí en redes. Entonces voy a hacer una pregunta que yo lo tengo claro, pero tal vez hay gente que no. ¿Por qué es necesaria tener una escuela de cine a nivel estatal? ¿Qué argumentarían ustedes? Bueno, una escuela de cine es necesaria siempre y cuando exista el deseo y la voluntad de tener una industria de cine, ¿no? Siempre y cuando haya un entendimiento de que la cultura y el cine son cosas necesarias para que existan en un país, que formen parte de la cultura de ese país, y que la cultura tenga un valor en sí mismo más allá de el valor económico que pueda brindar. Que haya una escuela pública de cine significa que haya gente que pueda acceder al cine y al audiovisual, ambas cosas, sin tener un respaldo económico que donde formarse, ¿no? No hay muchas alternativas. Cuando yo empecé a estudiar, está bien, es cierto que eso ya pasó hace mucho tiempo, pero cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, la FADU no existía, creo que cuando nosotros empezamos, o tal vez estaba recién empezando. Puede ser, sí. Pero digo, en este momento no hay tantas opciones que no sean la ENERC. Después, en particular, lo que tiene la ENERC es que, como decía antes, es una escuela de oficios y siempre fue concebida para formar personas que se inserten en una industria, llámese una industria más autoral, llámese una industria más comercial, ¿no? Pero porque los que transmitimos el conocimiento justamente somos elegidos para formar parte de ese cuerpo docente porque venimos trabajando dentro de la industria, entonces hay algo de un quehacer que se va transmitiendo, tiene carreras de especialidades, entonces se forma gente específica para determinados rubros. Ahora, lo cierto es que nosotros como representantes tuvimos varias reuniones con el presidente del INCA, con el licenciado Carlos Pirovano, y él ha expresado públicamente y nos ha expresado también, nos ha repetido a nosotros también cuál es su concepción, y su concepción no está de acuerdo con esta historia del cine y con la historia de que tiene la Argentina en relación a la cultura, ¿no? Tiene una visión diferente que tiene que ver con que solamente tiene que existir lo que da dividendos, lo que genera un plus, una ganancia para alguien. Entonces ahí es bastante difícil ponernos de acuerdo. Yo no sé si vamos a poder convencer a los oyentes libertarios de que puede ser interesante, pero tal vez sí ellos puedan entender que todas las películas que ellos ven en el cine, las películas comerciales incluso, también necesitan un instituto de cine, no solamente porque han siempre recibido fuentes, subsidios de ese instituto, sino porque es lo que forma parte del circuito y lo que permite que esas películas, por ejemplo, después se vean en las plataformas, viajen por otros territorios. Ahora, por ejemplo, en mi caso, y supongo que en el de Julio también, si no existiera esa escuela de cine, yo no hubiera estudiado cine, por ejemplo. Digo, también es por lo que es importante que exista la escuela pública y gratuita de cualquier tipo de especialidad, ¿no? Bien, no sé si querés agregar algo desde estudiar. Vos estás estudiando. Sí. ¿En qué año estás vos? En segundo año de producción. La carrera tiene 3 años y 1 año de tesis. En la sede AMBA, en las sedes regionales es un poquito más corta. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ana. Yo creo que la discusión sobre la importancia de la educación pública a mí me resulta un poco chocante porque hace un par de años era un objeto medio indiscutible de orgullo de nuestro país, la educación pública de calidad en todos sus niveles, y ahora se plantea este debate que antes jamás no lo hubiéramos encontrado, al menos no en esta magnitud. En la actualidad no es tan distinta la situación a lo que era cuando estudiaron ustedes. Hay un montón, obviamente, de
lugares donde se puede acceder a una educación de cine de calidad, pero fuera de la escuela cara y privada que hay en la ciudad. El resto de las universidades no están muy distintas a la nuestra, todas tienen un enfoque distinto, la mayoría de las universidades tienen un enfoque más teórico, quizás que la ENERC, que ya desde tu primer año estás haciendo cosas y estás, eso, es una escuela fábrica, nos decían a nosotros en nuestro primer día, entonces también va a depender un poco de eso. Yo sabía que quería hacer cine y sabía que la ENERC era el lugar donde iba a poder hacer cine. Yo no sé tampoco si es algo de lo que se pueda convencer a una persona que no lo entiende, porque quizás las distintas experiencias de vida nos llevan a no entender o no valorar lo que es poder acceder a una escuela pública, pero es eso también, es invitar a que ni siquiera películas más chicas, las películas nuestras que han ganado Oscars o que al día de hoy están haciendo recorridos, los invito a que vean cuántas de las personas que participaron de la producción, productores, directores, técnicos, guionistas, salieron de la ENERC o pasaron de algún modo por la comunidad de la ENERC. Son muchísimos y al día de hoy lo hacen, nuestros docentes lo hacen un poco por amor al arte, porque seguro por la plata no es. Si siguen viniendo y si siguen dándonos clases es justamente porque tienen esa creencia, esa fe y ese amor por la enseñanza y la educación pública y por el seguir formando gente que pueda sostener esta industria por muchísimo tiempo más. Como estudiantes, ¿qué medidas están tomando? Imagino que ustedes están de paro como el resto de las universidades públicas. No sé, yo tengo conocidos, yo estudié en las facultades sociales y la mayoría de mis compañeros que están dando clase ahí están de paro, no están dando clases. ¿Cómo está en esos términos? Para cualquiera de los dos. Sí, también en las asambleas interclaustros que tuvimos decidimos también sumarnos a las medidas de paro. Realizamos 2 semanas de paro activo, o sea, hicimos como, al igual que las universidades, también dimos comienzo a las clases. Nos parecía importante que los y las alumnas puedan empezar también las clases, y la última semana hicimos paro activo con clases públicas dentro de la escuela, pero con acceso a quien quisiera sumarse. Y estamos viendo cómo seguimos, la verdad. También estamos solicitando poder tener instancias de diálogo, que no queremos agotarlas. Lo cierto es que hemos tenido instancias de diálogo, pero no recibimos respuestas positivas a nuestros reclamos hasta ahora. ¿Y ustedes qué medidas han tomado? Bueno, nosotros la última vez que hubo gente de la ENERC acá estábamos con la escuela tomada, si no me equivoco, que fue la primera vez en más de 10 años que se tomaba la escuela. La ENERC, a pesar de ser un terciario que está en mucho contacto con las universidades audiovisuales, no es una universidad y tiene una dependencia distinta a la que tiene quizás una universidad. Entonces ese diálogo del que habla Ana se tiene con gente distinta. Nuestro diálogo es estrictamente con nuestro rector y con el presidente del Inca. Desde septiembre, que fue cuando inició el tema del régimen de horas cátedra, que fue como lo que empezó lo que implicó este ajuste tan brutal, otro ajuste brutal sobre la escuela, hasta acá estuvimos con asambleas casi que constantes, estudiantiles, interclaustro, de todo el país, con las demás sedes, tuvimos clases abiertas, tuvimos la escuela tomada, hemos ido a los medios, hemos hecho banderazos, hicimos 3 marchas al Inca, de las cuales la última fue hace 2 semanas, con bastante presencia. Somos una escuela chica, los estudiantes somos un poco más de 200 a la vez en el edificio, entonces siempre articular conlleva mucho diálogo y mucho pensar qué es lo que podemos hacer, siendo por un lado tan pocos, pero por otro lado lo suficientes para, creemos, molestar. Nuestro diálogo con Pirovano como estudiantes ha sido también muy violento, lamentablemente, y no tanto un diálogo real. Nosotros acompañamos a los docentes en una de las reuniones que tuvieron a fines del año pasado, en la que tratábamos de plantear, de nuevo, desde el diálogo, desde el respeto y desde lo constructivo, de que no somos, quizás como él dice y como muchos de este gobierno dicen, aficionados por tomar edificios y hacer asambleas y gritar y quejarnos. Lo único que queremos es que esta situación termine y poder hacer nuestra carrera y salir y tener una industria en la que trabajar. Y Pirovano sostiene al día de hoy y desde el año pasado
esta idea de ordenar. A lo que nosotros le tratamos de explicar al presidente del Inca que la razón por la que esto no funciona es porque él no sabe lo que está ordenando. Peruano no conoce la ENERC, no conoce la industria del cine, no tiene por qué hacerlo porque él no es cineasta, entonces no lo juzgamos por ese lado, pero tratamos de explicarle que si él quiere hacer un orden sobre la ENERC, quiere que las cosas que no están funcionando bien funcionen bien, desde el Consejo Académico, con los docentes, con los estudiantes, hemos ofrecido nuestro tiempo y nuestro conocimiento para reunirnos, todo ad honorem, obviamente, todo por el mejoramiento de la escuela, para redactar un reglamento que funcione, para ayudar a una implementación que sea productiva y que no cause tantas pérdidas. Y él está negado porque él, como mucha gente de este oficialismo libertario, cree que el ordenamiento se puede hacer así, a mano dura, sin saber en dónde se está interviniendo. Así que seguimos con las mismas medidas de siempre y con la intención de continuarlas a lo largo del año. Ahora tenemos nuestro Festival de Cine Estudiantil en mayo, que es otro espacio que por suerte todavía tenemos para continuar la lucha y abrirla al resto del mundo. La realidad es que si bien tratamos de abrir todas las instancias de diálogo que podemos, hay un límite al diálogo que se puede tener con este presidente, y nuestra creencia desde el Centro de Estudiantes es que mientras Pirovano siga siendo el presidente del Inca, no vamos a poder defender nuestra escuela, sino con medidas de fuerza y con mucha lucha. Estamos hablando con Juana Olmedo, Ana Peterberg y Julio Iamarino. Les hago la última. Conceptualmente es lo mismo lo que les voy a preguntar, pero evidentemente por el rol que cumplen ustedes en la ENERC me van a contestar diferente, probablemente. Tanto a vos como a ustedes, no es la primera vez que el cine argentino pasa por un momento difícil, pero y sin embargo siguió habiendo estudiantes, siguió habiendo laburantes en el Inca y en la ENERC. Probablemente nos escuche mucha más gente que empatiza con ustedes y que tal vez esté pensando en estudiar cine, o seas laburante del cine. ¿Cómo se hace en este contexto para decir, sigo en la ENERC, sigo dando clases, sigo laburando en la ENERC, sigo pensando en ser estudiante de cine y en hacer cine en Argentina? Sí, a ver, yo te puedo hablar del punto de vista de doble, digamos. Yo estudié, después, digamos, con el tiempo me convertí en trabajador ahí de la escuela. Digo, hay una discusión que, digamos, esta discusión tiene como varias aristas. Una es económica, que yo creo que es falsa, digamos, ¿no? Porque el cine, digamos, tiene su propia fuente de financiamiento, es autárquico, y es muy difícil, digamos, se ha instalado, digamos, se ha tratado de instalar, y creo que de algún modo ha tenido resultado la idea de que es un gastadero de guita, digamos, que sale de los bolsillos del pueblo, cuando esto no es así, digamos, sino que tiene su propia fuente de financiamiento a través de esto creo que los oyentes, o muchos, digamos, lo deben saber, son genuinos, vienen del impuesto a la entrada del cine, del ENACOM, y de lo que era antes, que ahora no existe más, del videograma, del alquiler de cuando uno alquilaba una película. O sea que en ese sentido, digamos, no digamos, es que hay un impuesto que la gente paga para el cine. Sí. Igualmente, digamos, lo que yo pienso, digamos, que el sostenimiento de todas estas estructuras estatales, en la que incluyo la ENERC, digamos, tiene que ver con que no solamente es un fenómeno económico, sino, digamos, que todo el mundo que se dedica o quiere estudiar cine o cualquier cosa que tiene que ver con la cultura, digamos, me parece que está mucho más interesado. Si bien, digamos, hay un aspecto económico del asunto, porque si no, sin plata no se puede filmar, me parece, digamos, que hay un valor cultural que yo creo que es superior al económico, digamos. El cine es un bien cultural. Depende, digamos, depende en cierto sentido del Estado, los subsidios del Estado, porque si no podría, digamos, el ejemplo es, digamos, que el ejemplo está ahora, que si no fuera por las plataformas, donde, digamos, ahí hay como una nueva forma, pero, digamos, no me quiero meter en ese tema porque es más complejo. Es muy difícil, digamos, para una persona, si no tiene un apoyo del Estado, que termina siempre siendo un apoyo, porque termina, Ana por ahí lo va a explicar mejor después, siempre, digamos, uno tiene que ir buscando financiamiento por otros lados, o sea que generalmente termina siendo una cosa mixta, no es solamente estatal, ¿no? La producción de una película. Sí. Me parece que, eso, vuelvo con la idea, me parece que, digamos, el tipo que tiene el sueño de hacer cine, el que tiene un compromiso con su cultura, me parece que tiene que, digamos, que cualquiera sea la situación de hostilidad como en este momento, pues tiene que darle para adelante. Y estoy hablando de eso. A ver, yo puedo hablar de la ENERC en chiquito, pero no puedo decir, puedo decirte la pregunta, ¿por qué existe una escuela de cine? Yo te pregunto, ¿por qué existe el complejo, como es,
Teatral Buenos Aires, por qué existe el Colón, por qué existe la Universidad de Buenos Aires, digamos, por qué existe la Universidad Argentina, digo, por qué existe todo esto público. Bueno, porque nosotros tenemos una tradición, Argentina tiene una tradición de educación pública muy fuerte. Yo creo que, digamos, dentro de América Latina debe ser el país donde de la educación pública ha tenido más desarrollo, más importancia, y a veces nosotros estamos inmersos también adentro de esa realidad. Bueno, tiene que ver con los sueños también, tiene que ver hasta con una militancia, con lo que uno cree que, digamos, que es la cultura. En este caso, digamos, particularmente el cine. No hay que vaciar esos espacios para nada. Sí. Julia. Ana, mira. Pispé así y te dije, le dije Julia o Julia. Perdón. No, todo bien. Ana. Sí, no, coincido con lo que dice Julio de que no hay que vaciar estos espacios. Como vos bien dijiste, no es la primera y ojalá sea la última, ¿no? Crisis que atravesamos de estos bajones, ¿no? Como hay esta triste triste sub y baja o montaña rusa a la que estamos acostumbrados en este país. Pero yo creo que hay también algo de estar, de sostener estos reclamos, de sostener la idea de poder entender que el cine, si no lo contamos nosotros, lo empiezan a contar otros y ya deja de ser nuestra historia, ¿no? Un poco también lo que de alguna manera estaba diciendo Julio en relación a las plataformas, o si digamos, hay circuitos de producción donde el poder deja de estar en manos de los autores también, ¿no? Y entonces lo que se cuenta no tiene que ver necesariamente con lo que los autores y lo que esos autores pueden transmitir o representar se quiere decir, sino lo que se supone que las audiencias están esperando que uno les cuente, y de ahí no salimos más, ¿no? Me parece que es muy importante no abandonar la resistencia en ese sentido de defender estos espacios para poder seguir contando la historia tal como la vemos nosotros también, ¿no? No solamente la historia de los hechos fácticos, sino la manera de ver el mundo, la manera de querer soñar un futuro, de defender los derechos de todas las personas. Básicamente eso. Sí, bueno, me gusta la pregunta para cerrar, porque es algo que siento que surge mucho, como lo hemos hablado mucho con mis compañeros del centro de estudiantes, con Bruno, se ha sentido por momentos un desgano y un desgaste más bien, una falta de energía, un cansancio que hasta nos afecta a nosotros. Digo, no es grato tener que tomar una facultad y dormir en el piso una semana, no es grato tener que pelearse con un rector o tener que pelearse con una autoridad, por lo que le genera a uno, y porque además ninguno eligió estudiar esto para hacer conflicto. Y siento que se plantea mucho en la juventud militante a la que pertenezco, incluso desde antes de este gobierno, ¿por qué seguir? ¿Por qué mejor no nos vamos a estudiar? No sé qué carrera se podría estudiar tampoco en la que no te vayas a encontrar con esto eventualmente, ¿no? Pero ¿por qué seguir si esto es como un bucle constante? E incluso si volvemos a estar bien, quizás volvemos a estar mal más adelante. Yo creo que al final del día y cuando uno se saca de encima toda esa bronca, un poco es lo que nos corresponde. Yo creo que yo estoy acá porque soy hija de 2 personas que trabajaron, que son hijos de 2 personas que trabajaron, y la gente que venga después de mí va, y todos tuvimos un país en el que trabajar y un país por el que luchar. Entonces yo sé que quiero hacer cine y sé el cine que quiero hacer, y mis compañeros saben el cine que quieren hacer. Todos creemos en la importancia de esta industria, en la importancia del arte, en la importancia de tener una voz y usarla. Pero más allá de eso, y más allá de defender nuestro futuro puesto de trabajo, nuestro lugar en nuestra escuela, hay algo de eso. La gente que vino, la ENERC, lo hablaba un poco con Julio antes de entrar, todos pensamos que el momento en el que estudiamos en la ENERC es el peor momento para estudiar cine, pero antes de que estudie yo, hubo gente que estudió cine en la pandemia, hubo gente que estudió cine en el 2001, o durante el macrismo, o durante la dictadura.
como que siempre es un buen y un mal momento para elegir seguir el camino que uno tiene que seguir. Y creo que es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Como seguir defendiendo estos espacios y seguir defendiendo el país en el que crecimos y el país en el que queremos vivir el resto de nuestras vidas. Un poco es eso, es como que uno se lo debate y te terminas dando cuenta que no es realmente un debate, que vos sabés que vas a seguir aguantando y que vas a seguir dando estas peleas porque es tu lugar y es lo que te toca y es lo que corresponde. Eso es lo que creo yo y lo que creen también mis compañeros que estoy en representación. Así que sí. eso. Que además, para los que hacemos o tratamos de hacer cine, no hay nada, digamos, se aprende mucho del trabajo colectivo en el cine, ¿no? O sea, el cine es, además de ser hermoso, porque a todos nos encanta ver películas lindas, a quien no le gusta ver una linda película, entonces hacerla es hermoso. Pero además de eso, lo que enseña sobre la importancia del trabajo en equipo y del trabajo colectivo, teniendo en cuenta que el objetivo es hacer esa película, ¿no? Entonces, hay algo donde yo creo que eso también invita a formar parte y también a su vez reproduce como esa necesidad de lucha, de esa convicción de que, bueno, si nos organizamos y vamos en pos de un mismo objetivo, no, en algún momento va a suceder. Ana, Juana, Julio, muchas gracias por acercarse y por tener esta charla, por supuesto. ¿Vos querés decir algo más? ¿Querías agregar algo? No, te iba a decir gracias nomás. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que está pasando en el ENERC, por supuesto, saben que tienen los micrófonos de Nunca Fuiste al Cine. Algo, dale, sí. No, en relación a la educación pública, por otra vez teníamos, como es, una discusión en relación a la universidad, que la universidad tiene desde hace rato, como es, hay posgrados, hay, digamos, hay cosas que se pagan, o sea, no es gratuito completamente. Sí. Entonces, estaba hablando con un compañero y yo le decía, esto me dio autorreferencial, pero me parece que sirve para el debate. Yo soy, digamos, de la generación de los hermanos menores, nuestros hermanos mayores, o hermanas mayores, fue la generación que en el 81, 82 agarraba los recibos del arancel de la universidad, los quemaban en los patios de la universidad. Esa es la tradición, me parece que esa, digamos, son los hitos en los que uno se tiene, digamos, que basar para seguir, digamos, para adelante.